Dani, ¿Todo ¿cómo bien? estás? Buenos días. Un gusto Bien. saludarte, estar aquí Igual. y bueno, un saludo a la audiencia, nos está escuchando. Sí, y Virginia, sobre todo Virginia San Román, que nos está escuchando, porque hoy, bueno, ella tiene labores profesionales Un de beso grande, docente, Virginia. y bueno, también, pero dijo, bueno, los voy a extrañar porque ya los miércoles no va a poder venir por un tiempo. La ¿Eh? extrañamos también aquí. Este, Marcelo, antes, yo sé que tu columna de hoy va a ser sobre herramientas legales para la prevención delictual, ¿no? Esa es Exactamente. la columna de hoy. Pero necesito, por favor, que primero me saques de una como se dice, una duda existencial, ¿no? Lo escucho muy habitualmente en la televisión, lo escucho en la gente, en la familia, amigos, conocidos. Cuando escucho que un juez, jueza, fiscal, no importa, o ciudadano común, Sí. cuando habla sobre un delito ya grave, que hubo víctima, que hubo fallecidos, y hablan sobre con una, viste, liviandad con respecto a la pena, y siempre escucho lo mismo, que te dicen, ¿cómo se nota que a esta persona nunca le pasó nada para que hable así, ¿no? Con tanta liviandad con respecto a una persona que asesinaron, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿y puede ser que no le haya pasado nada? O te tiene que pasar algo para que uno lo viva en carne propia y diga, bueno, sí, creo que acá sí tenemos que ser duros con la pena, porque bueno, porque me pasó. No, yo creo que debe primar ¿Se entiende, no? prudencia, ¿no? Sí, Se se entiende entiende, sí. perfectamente. Se trata de imprudentes, de personas Mm, imprudentes, pero imprudentes en la vida en general, mm, que opinan de cualquier cosa, que no son respetuosos del dolor ajeno ah, y que aún sin haber vivido, afortunadamente para ellos y sus núcleos familiares, algún hecho de estas características, deberían tener por lo menos el recato, el cuidado, la ah, prudencia, mm, justamente es la máxima virtud del juez, ¿no? La prudencia, ujú, pero en este caso es una virtud general, para hablar de ciertos temas mm. y sobre todo no herir la susceptibilidad de Ahí aquellas está. personas que están cerca de la persona fallecida, de la persona herida, de la persona violada o de la persona que sufrió cualquier tipo de agresión Mm, que constituya un delito, ¿no? claro, Sí, lamentablemente se habla con mucha liviandad. mm, Bueno, ujú. es tal vez ya no un defecto con respecto al derecho penal o las secciones Claro. delictuales, sino es un defecto de vida, ¿no? Claro, porque lógicamente yo no estoy esperando que le pase algo a la gente para que después esa gente cambie de opinión. No, 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 uno no por está supuesto que esperando no, por eso. supuesto que no. Sí se da naturalmente que lamentablemente hoy el crimen y el criminal son Mm, temas cotidianos. mm, Antes, bueno, yo soy más grande que vos, pero cuando éramos chicos, los diarios de papel tenían una hoja, hoja y media de policiales. Hoy casi es un cuadernillo. Es decir, hay cada vez más delito, es cada vez más violento. mm, También hay cada vez más información. Antes era un mm, suelto periodístico que era la copia del parte policial. claro. Y hoy en día tenemos no solamente la información con lujo de Mm, detalles, algunos mm, escabrosos, fotografías, mm, opinión, opinión, claro. que es válido y yo creo que es saludable que se informe a la Ujú, comunidad sobre lo claro, que sucede en esto que no se puede negar, ¿no? Que claro, es la conducta desviada, la claro. conducta delictual. Pero sí, si algo debemos, aquellos que tomamos conocimiento de una noticia, y no estoy hablando de magistrados, sino en Mm, general, de todos nosotros, los que nos están escuchando, es prudencia, claro, es respeto, claro. es recato. Bien. Marcelo, ahí está. Bien. Ahí puedo estar un poco más tranquilo con Bueno, me respecto a las alegro. dudas, porque, bueno, sé que hay un pensamiento así también, Sí. eh, general, ¿no? Y con respecto a herramientas legales para la prevención delictual, ¿a qué nos referimos, Marcelo? Nos estamos refiriendo a no las herramientas operativas que tiene el personal policial, las fuerzas de seguridad federales, la Ajá. gendarmería, la prefectura, la Policía Civil Aeronáutica, la Policía Federal, sino a los textos legales en los cuales el policía, el que nos cuida, el que previene, el que trata de evitar el Mm, delito, mm, eh, puede autorizar para actuar. Es decir, mm, si solamente le damos un arma para usarla en un enfrentamiento armado, ¿qué pasa cuando no hay enfrentamiento armado? Cuando mm, el policía puede evitar un delito porque se está por cometer o cuando antes de que mm, comience la comisión del delito, el policía, el servidor público, pueda hacer algo que no esté prohibido por la ley. mm, Para claro. explicarlo en lenguaje llano, Mm, existía hasta hace un tiempo diversas herramientas legales, diversos textos legales, diversas leyes, normas, ujú, en las cuales se pueden agrupar los edictos de policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la ajá, capital federal, ujú, el código de faltas policiales que se aplicaba en toda la provincia, ajá, eh,
la detención por abreviación de antecedentes, el AA, el olfato policial, etcétera. Todas herramientas legales que fueron o derogadas o tachadas de inconstitucionales por los jueces. Es decir, antes, por ejemplo, un policía pedía documentos, nadie se agraviaba, todo el mundo se entregaba su documentación, y el que no estaba documentado se lo podía llevar arrestado hasta la dependencia, demorado, para establecer quién es esa persona y si se pesaba sobre él algún tipo de captura. Esta era la averiguación por AA o averiguación de antecedentes. A raíz de abusos cometidos por el personal policial, los jueces, a pedido de parte, por supuesto, la declararon inconstitucional. También declararon inconstitucionales los edictos de policía, donde estaban, por ejemplo, sancionadas conductas predelictivas. Por ejemplo, el merodeo. Ajá. ¿Qué es el merodeo? Una persona que está deambulando por un barrio, por una cuadra o frente a determinado comercio, y que el vecino, el comerciante, advierte que está observando. Hay algo que le llama la atención. Está mirando, está estudiando, lo que hablamos varias veces. Sí. Hoy la inteligencia la hacen los criminales. Entonces se acercaba al personal policial, se le preguntaba qué estaba buscando, a dónde se dirigía. El señor podía decir, estoy buscando la casa de mi novia. ¿Dónde vive su novia? Y elegía un número al azar, tocaban timbre. Señorita, ¿usted vino? No, yo no lo conozco al señor. Entonces lo hacían el famoso circular. Claro. Lo hacían circular como diciendo, bueno, de acá váyase. ¿Qué sucede en todas partes del mundo? O sea, en todas partes del mundo, si hay una persona en actitud sospechosa, sospechosa para el vecino, sospechosa para el personal policial o sospechosa para quien sea. Simplemente el policía o la agente del orden se le acerca o se le acercaba en Argentina, se le preguntaba, se lo identificaba y a lo mejor decía, estoy tomando aire. Bueno, señor, mire, acá hay vecinos que están preocupados porque usted está sentado en el umbral de una casa. No, vaya a tomar aire a la plaza. Bien. Todo esto fue tachado de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se considera que el libre tránsito es un derecho de todo habitante en la República Argentina, que la policía no puede interferir en el libre tránsito, cosa que hoy es contradictorio, ¿no? Porque tenemos un piquete por barrio. Pero bueno, eso es otro tema. Y así esas herramientas legales fueron desapareciendo. Existe en la Argentina, en nuestro sistema legal, lo que se denomina el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Control difuso de constitucionalidad. Que para declarar inconstitucional una norma legal, basta la firma de cualquier juez, de cualquier fuero, de cualquier instancia. Cualquier juez, cualquier instancia y cualquier fuero. No es necesario que llegue al máximo tribunal, o no existe, como sí existe en otros países, un tribunal constitucional, que es el que establece si la norma es o no ajustada a la ley fundamental. Entonces acá cualquier juez puede decir es inconstitucional. No solamente un juez penal, un juez contravencional, un juez civil, un juez de familia, un juez laboral. Sucede que, como contrapartida, los poderes ejecutivos han hecho muy poco. Es decir, normas que han sido propuestas por el Ejecutivo y declaradas inconstitucionales, los abogados del Estado no han recurrido. No han ido en apelación a la Cámara, a la Corte Provincial o a la Corte Nacional para establecer si realmente el máximo Tribunal de Justicia considera que la decisión de aquel juez de primera instancia está realmente ajustado a derecho. Se han quedado con la primera decisión y no se aplicó más la norma. Entonces, hoy el policía, cuando está en la calle, no puede pedir documentos, dice hasta acá puede pasar y la persona avanza, el particular dice no me toque. El no me toque lo vemos hasta en las marchas multitudinarias. Y la policía sí puede tocarte, porque es fuerza pública, cuando desobedece su orden. Porque para eso es fuerza pública. Si nos puede matar en un intercambio de disparos, y si ese intercambio de disparos está justificado porque hubo una agresión previa, ¿cómo no nos va a poder tocar? Eso no significa manosearnos, eso no significa abusar, pero sí nos puede tocar. El no me toque es una desnaturalización de aquello que podemos criticar a la policía, que es el abuso. Y hago la aclaración una y mil veces. No se trata de establecer por ley el abuso, no se trata de establecer por ley el autoritarismo, no se trata de establecer por ley la violación de mis derechos. Ahora, lo que se intenta, o se intentaba, porque ya no se hace, es darle al hombre o a la mujer
que nos cuida, Ujú. al vigilante, en la mejor acepción de la palabra, no en la acepción futbolera. Claro, El vigilante claro. es el que vigila, Vigila, el que nos cuida, que el que controla, arriesga, el que mira. controla, el que arriesga su integridad y su vida Ujú. en pos de la comunidad, da una herramienta legal. Porque si no, el policía, frente a toda esta orfandad legal, ¿qué hace? Mira para el costado. Dice, no, yo no lo voy Claro. a pedir documentos y después me denuncia. Claro, no se quiere exponer. No se No sé expone. que no se expone. Es que, y aparte yo noto que hay una cierta irreverencia que atraviesa todas las franjas etarias, Sí. sociales, atraviesa todas. Yo creo que es la persona que está más vulnerable en el trato, ¿no? Pero vos fíjate Porque que eso que estás cualquiera... diciendo, Mm. ese análisis, perdóname que te No, interrumpa, por favor. ese análisis ha desaparecido el concepto de autoridad, Mm. que no debe confundirse para nada con el concepto de autoritarismo, que es el No, exceso. no, está claro. Sí. La autoridad, y antes era autoridad el padre de familia o la madre, o quien esté a cargo, Ujú. tío, el padrino, quien sea, Sí. era autoridad la maestra. Mm. Vos acordate cuando nuestros padres nos decían, y esto no es ser dinosaurio, esto es un valor que existe en todas partes del mundo y en los países más progres. El docente, la maestra, el profesor, el preceptor, como se les quiera llamar, reemplaza a la familia mientras somos menores, cuando no estamos en nuestras casas. Totalmente. Mi padre me Sí. decía que en paz descanse, que no me entere que le faltaste el respeto a tu maestra. Porque era tu segundo hogar. Era tu segundo hogar, y hogar. que no llamaran a mi viejo para decirme su hijo cometió Claro. tal infracción, que era una tontería a lo Claro. mejor. Claro, ¿no sentiste eso que vos en esa disputa, cuando vos ibas, lo digo así vulgarmente, cuando Sí. ibas con un chusmerío contra tu maestra en tu casa, Algo habrá nunca sido. te dieron la razón? Nunca. Tu maestra tiene razón. Claro, Es tu nunca. segunda madre, me decían. Claro. Era exagerado, Sí, tal siempre vez. perdías ante esa. Siempre. Pero hoy vos fíjate que se le falta el respeto, no solamente al docente, pobres docentes, que la pasan Sí. mal, porque después encima van los padres a pegarle al docente. Sí, increíble. Desaparecieron las Sí, amonestaciones. increíble. Y la sanción, lo hemos hablado en otra columna, Sí. la sanción es la contracara de la norma. Ante el incumplimiento de la norma está la sanción. Claro. Si vos te incumplís una norma de convivencia, había una amonestación, Mm. que no era cárcel, era decir, mirá, tenés la tarjeta amarilla del fútbol. Exacto. Y nos cuidábamos, porque si había tantas amonestaciones quedábamos libres Claro. y teníamos que dar examen de todas las materias. No estaba tan mal. Eso no es autoritarismo, eso es concepto de autoridad, porque ese joven, ese niño, perdón, ese adolescente y ese joven, lo estamos formando, lo deberíamos estar formando para después enfrentar un mundo donde va a tener otras autoridades, como pueden ser sus jefes Sí. laborales, porque no todo el mundo es cuenta propista. No, claro. En la radio vos tenés tus jefes, lo que no Totalmente. significa que te rigoreen, pero vos tenés Sí, sí. que cumplir un horario, Sí. y si no lo cumplís tenés que justificar, y si no te justificás te pueden echar. Sí, y que no puedo hacer lo que yo quiero. Y tenés No puedo una hacer lo que yo sanción quiero. laboral. Claro. Decís, es no, así. hoy no voy a trabajar, como la película de la fiaca, no voy porque tengo fiaca. Un día te lo perdonan, dos, al tercer día te intiman, Claro. y al cuarto te echan. Y vos lo aceptás como una regla de juego, porque sabés que es así. Ujú. Bueno, ese concepto de autoridad desapareció. ¿Y por qué desapareció, Marcelo? ¿Por qué desapareció? Es Porque una a guerra, veces- yo creo que es una guerra, esto es una opinión personalísima, ¿no? Ah, Seguramente habrá oyentes que disienten, pero es una guerra cultural. Es decir, a alguien le conviene que exista la anomia, que es la falta completa de normas escritas y no escritas, porque estas eran normas no escritas. Esto se aprendía en el hogar. Y no estoy hablando ni de religión, ni de excesos en la formación paterna, no. Nos enseñaban a que lo ajeno, no traigas un sacapunta que no era tuyo. Lo tenías que la autoridad devolver y pedirle perdón. No, me lo encontré, no te lo encontraste, devolvéselo a tu compañero. Ibas a la casa de un familiar y tenías que comportarte mejor que en tu casa. Te enseñaban a utilizar los utensilios, cómo sentarte en una mesa, no apoyar los codos, no hablar cuando hablaban los adultos. ¿Mm? Y no estábamos tan mal, no vivíamos tan mal con esas reglas de conducta. No estoy hablando de los excesos, no estoy hablando de los castigos No, corporales. no. Estoy hablando de reglas básicas que no te las pueden enseñar en la escuela. Claro. No te puede enseñar una maestra, no se puede poner a decir, no hables con la boca llena. Te lo enseñaba tu viejo, tu vieja, tu hermano mayor o tu primo. Ujú. Bueno, todo eso fue desapareciendo y llegó también a la justicia, que integré hasta hace horas, Ujú. decidiendo que todo es inconstitucional. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la respuesta del otro lado? Si esta norma no existe más porque un juez dice que es inconstitucional, o discutamos su constitucionalidad o hagamos una mejor. Por ejemplo,
No existen más los álbumes de modus operandi. ¿Qué eran los álbumes de modus operandi? Era un álbum de fotos de delincuentes donde vos decís, me robó un muchacho de tales características. Entonces ibas a la comisaría de sección y te mostraban fotos. Fíjese bien, está acá y este puede ser, sí. ¿En qué calle lo robaron? No, mire, este está preso, este no es. Ajá. Bien usado, servía. No era que vos ibas a incriminar a la persona que señalabas, porque tranquilamente podía ser alguien parecido, Claro. pero orientaba la investigación. Claro. Es decir, este vive a 2 cuadras de su casa Mm. y está en libertad. Claro. Ordenaba un poco. Vamos a ver todo. si es. No es que lo vamos a marcar para endilgarlo, para engarronarlo, para empapelarlo. Uso lenguaje Sí, tumbero, ¿no? Para Sí. que se entienda. No, pero orientaba la investigación. Bien usado, no con exceso, porque toda herramienta se puede usar para el mal. Claro, ¿Podemos usar una radio para el mal? Sí. Sí, ¿Podemos usar las redes sociales para el mal? Sí. Todo se puede usar. Un bisturí se puede usar para el mal, sí. Puede ser un arma letal, Sí. pero también puede salvar una vida. O sea, la herramienta no es mala en sí misma. O sea, que haya corrupción policial no significa que le saquemos todas las herramientas. Hicimos eso. Como hubo corrupción policial, y la hay, nadie la niega, como hubo excesos, que la hay, y nadie la niega, se le sacó la herramienta. Entonces, no le queremos dar las pistolas Taser, por ejemplo, porque lo van a usar para torturar. No, al que tortura con la pistola Taser, lo condenamos y que vaya a la cárcel de por vida. Pero no le neguemos a un buen policía, que los hay también, y son mayoría, una herramienta operativa, ya en otro ámbito, para no tener que utilizar su arma letal, que es la pistola 9 milímetros o la escopeta. Ahora, esta discusión no se da, esta discusión se le teme, esta discusión se le escapa, Sí. porque automáticamente, y acá por eso digo que es una batalla cultural, viene la etiqueta. La etiqueta de facho, la etiqueta de pro dictadura, la etiqueta de pro Videla, pro Camps y bueno, todos los personajes siniestros. Sí, por ese chocolate. Claro, personajes siniestros de nuestra historia reciente. Ahora, estamos en un pozo y en un círculo vicioso que no salimos nunca. ¿Para qué vamos a hablar de prevención si no va a tener herramientas legales? Claro. Entonces, ¿qué hace el responsable de seguridad? Y lo hablamos la otra vez también. Opta por una técnica que ya pasaron 100 años, año 20, pero del siglo XX, 1920, 1921, que es la técnica o la estrategia del espantapájaros. Policías en las calles, imagen policial, presencia policial. Y hoy día es el fotograma icónico de la película El pibe de Charlie Chaplin. Exactamente, que estaba ahí. Que estaba el policía bajo el farol. Sí. Y que la presencia policial en aquellos años intimidaba al delincuente amateur, claro, no a la mafia que existía en aquel entonces, no a la mafia organizada, claro, que era el crimen organizado de entonces, a la amateur. Claro. Y justamente en esta película icónica y maravillosa, ¿qué hacía el niño? Rompía los vidrios y Carlitos los reemplazaba. Claro. Eran delincuentes de poca monta. Claro, claro. Pero ese policía los intimidaba. Digamos, ¿no? ¿Qué? Unos disturbios así. Claro, ahí. Era casi una tontería. Hoy en día es una tontería. Esa técnica hoy no sirve más, es vetusta. Es vetusta, es como usar las ventosas para tratar una tuberculosis. Claro. O sea, habrán servido las ventosas en algún momento, no sé, claro, que me perdonen los curanderos, pero las ventosas no sirven más ya. Claro. Ya alguien se va a enojar, seguro, porque lo usan algunos deportistas. Claro. Pero bueno, al no tener herramientas legales, el policía, el efectivo de seguridad, está huérfano. Y voy a otro aspecto también, Marcelo. No digo que mi aspecto sea el superador a lo que vos estás diciendo, ¿no? Sino que yo sumo un aspecto más. Para mí hay mucho prejuicio con la policía, muchísimo. Total. Pero es terrible. Bueno, pero eso también es una batalla cultural. Claro, yo digo, siempre se lo consideró como, no, estos no saben ni leer ni escribir, son una bruta, ¿qué me va a venir a decir a mí cómo tengo que caminar por la calle o qué norma tengo que respetar? Fíjate es un ignorante. Mira lo que estás diciendo, que hasta le sacaron la gorra a la policía. Y ahora tienen gorrito con visera. En lugar de ser blanquitas, son azules. Pero le sacaron la gorra porque los equiparaban con los militares. Que la policía estuvo equiparada, los militares en la época de plomo, en la dictadura, porque estaban bajo el mando de los militares. Pero eso ya pasó. O sea, claro, el ejército argentino no es el ejército que estuvo del 76 al 83. Claro. La Fuerza Aérea, la Armada. La Armada hoy está combatiendo la pesca ilegal. O sea, patrullando nuestro mar para que no se traspase las 200 millas marinas, claro, que estén a 201. ¿no? Claro. Bueno, y está trabajando.
Está trabajando con sostén operativo y apoyo logístico a la prefectura. No es la misma armada, no es la escuela de mecánica de la armada, es otra armada. Pasaron Hay otra 40 fuerza años. aérea, lamentablemente no tienen aviones, pero bueno, Claro. hay chicos y chicas que están formándose como pilotos para el día de mañana, cuando se pueda restablecer la flota aérea de Claro. combate, poder cuidar nuestras fronteras y Claro. nuestra soberanía. En fin, Claro. Y estamos endilgando, tirándole una mochila, ¿no?, de lo que nos pasó en 76 al 83 a... no habían nacido ninguno de esos chicos Claro. y chicas. Y digo chico y chica con respeto, porque son Sí, todos más jóvenes que yo. Es más, sus padres son de mi generación. Sus padres, que en la dictadura estábamos en la escuela primaria y en los primeros años de la secundaria. Nosotros no participamos de nada. Mirábamos por televisión y escuchábamos a nuestros padres que no nos dejaban salir por temor a los combates callejeros que existían. Claro. O sea, hay que agarrar el calendario. Y contra el calendario no se puede luchar. O sea, Claro. eso es una prueba irrefutable. Ahora, pasan los años, pasan los gobiernos, ¿no? Como decía Pinti, y no le encontramos la solución a esto, porque hay temor a decirle, bueno, desapareció el AA, desapareció el álbum de modus operandi, desapareció el olfato policial. El olfato policial es algo satanizado por los jueces. Cuando se le preguntaba en un juicio oral, ¿y usted por qué fue a palpar de armas al imputado? Y por experiencia, doctora, decía el policía, el olfato que uno tiene. Cuando decía la palabra olfato, el juez, acá no existe el martillo, pero le ponía el martillo imaginario, como diciendo, desaparezca de mi vista. Es todo nulo. Y sí, hay olfato policial. ¿Cómo no va a haber olfato policial? Como hay olfato médico. Y periodístico también. Claro, ¿qué te duele? Mirá, tengo un dolor acá en el pecho. Y antes de hacer el estudio, dice, mirá, te voy a hacer tal estudio porque sospecho, por mi expertise, por mis conocimientos, por haber visto tantos pacientes, que a lo mejor lo tuyo es esto. Claro. Y después cuando lo confirma con el estudio, dice, lo que yo te dije. Claro. No es que te golpeaste, tenés tal cosa. Claro. No quiero decir una grosería médica porque alguien se va a enojar con toda razón. El policía también, el policía con experiencia, el buen policía, estoy hablando, que los hay. Claro. Quiero destacarlo, eso, y lo destaco una y otra vez en esta columna. Hay buenos efectivos policiales que merecen mi respeto, que merecieron mi atención cuando era magistrado, que aprendí de ellos. Démosle, y se lo digo a los señores legisladores que nos están escuchando, que les puedan hacer escuchar la columna, démosle herramientas legales, porque ellos son agentes de la ley. No son patoteros con gorra, son agentes de la ley y tienen que aplicar la ley. Y la ley penal y la ley procesal penal se aplica una vez cometido el delito. Antes, en la prevención, en la vacuna, digamos, no en el antibiótico, en la vacuna, hoy estoy con comparaciones médicas, le tenemos que dar herramientas para poder trabajar. Aparte, yo digo eso, Marcelo, tanto desprecio que se le tiene a la fuerza, ¿no? Y uno dice, es universal a toda la ciudadanía, que cuando pasa algo, ¿a quién primero llaman? Al 911. Al 911. A la policía. Te cuento una última anécdota. Me contó un amigo, vive en Hamburgo, en un barrio alejado del centro, son casitas pequeñas, muy coquetas, imagínate Alemania, todo prolijo. Y había un muchacho que estaba tomando cerveza y haciendo disturbio. En ese barrio el silencio es sepulcral, entonces realmente llamaba la atención. Y llamó a la policía y le explicó que no estaba haciendo nada, sino que estaba haciendo disturbio y que querían saber. Aparecieron 2 patrulleros, lo pusieron contra la pared, lo palparon de armas, le pidieron documentación y le dijeron que estaba molestando a todos los vecinos. Le tocaron timbre y le preguntaron a los oficiales si estaba conforme con el accionar. No lo rigorearon, pero primero se cercioraron que no tuviese armas o elementos contundentes. Después el pibe lo dejaron caminar, le dijeron que vaya a tomar a otro lado, no ahí. Y quería cantar, que cante en un lugar que no haya casas. Y le preguntaron a un ciudadano que no era alemán, que no es alemán, si estaban conformes con su accionar. Y se identificaron como policías y le dieron su número de chapa o de identificación. O sea, se pueden hacer las cosas bien en el marco de la ley. Y estamos hablando de país del primer mundo en serio, donde se respeta la ley, la Constitución y los derechos humanos. Un gustazo, Marcelo. Un gustazo. Para mí también, redondito, como siempre. Redondito. Gracias. Y bueno, te esperamos el miércoles que viene. Ya